Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el epicentro de las noticias, los análisis y todo lo que palpita en el vibrante universo de la música y el espectáculo. Hoy nos adentramos en un terreno que nos ha mantenido en vilo, un tema que, para muchos de ustedes que respiran música y siguen de cerca cada movimiento de sus ídolos, podría representar un verdadero terremoto emocional. Estamos hablando de dos nombres que se han grabado a fuego en la memoria colectiva, dos talentos que se fusionaron para crear una sinergia única, sinónimo de éxito rotundo, de energía desbordante, de esa chispa eléctrica que solo los dúos verdaderamente excepcionales logran encender, Demet y Can. Si han oído bien, el dúo que conquistó escenarios de todo el mundo, que nos hizo vibrar, cantar a todo pulmón y bailar hasta el amanecer, que nos regaló himnos que se han convertido en la banda sonora de nuestras vidas, parece estar atravesando una tormenta, una crisis de proporciones mayúsculas. Y no hablamos de una simple racha de malos resultados, sino de una que podría sellar el destino del icónico Nunca Más. Prepárense, abróchense los cinturones, porque vamos a desgranar cada detalle, cada indicio, cada rumor que pinta un panorama desolador. Si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para unirse. Les invitamos fervientemente a que se suscriban ahora mismo a nuestro canal para no perderse nunca una sola de nuestras exclusivas, análisis profundos y primicias del mundo del espectáculo. No duden en darle al botón de suscribir y, sobre todo, activen esa campanita para que sean los primeros en enterarse de todo. Parece que fue ayer, ¿verdad? Un suspiro en el tiempo cuando Demet y Can irrumpieron en la escena musical como un torbellino imparable. Dos jóvenes llenos de sueños, con un talento innato y desmesurado, una química personal y artística que desafiaba toda lógica, y una visión creativa que resonó con una fuerza arrolladora en millones de almas. Sus primeros sencillos fueron más que éxitos, fueron declaraciones de intenciones, chispazos que anunciaban la llegada de algo grande. Pero fue su álbum debut, precisamente titulado con el evocador nombre de Nunca Más, el que los catapultó de manera fulgurante a la estratosfera del estrellato. Canciones como la desgarradora Alma Rota, la vibrante Latidos Cruzados, y por supuesto, la icónica y atemporal Nunca Más, trascendieron etiquetas y se convirtieron en la banda sonora indiscutible de toda una generación. Sus conciertos no eran meras actuaciones, eran eventos catárticos, explosiones de energía pura y emoción desbordante que dejaban al público sin aliento, con el alma en vilo y la memoria grabada a fuego. La imagen de Demet con su voz potente capaz de transmitir la más profunda melancolía y la más ardiente pasión, y Can, con sus melodías pegadizas, su maestría instrumental y su carisma magnético que hipnotizaba al público, se erigió como la fórmula perfecta e inigualable. Se les veía, se les sentía, como hermanos de sangre, como almas gemelas musicales destinadas a recorrer un largo camino juntas. La idea, incluso la sola posibilidad, de un futuro sin ellos unidos era, para sus devotos seguidores, sencillamente impensable, una blasfemia artística. Pero como bien sabemos, el deslumbrante mundo del espectáculo, con su brillo a veces cegador, a menudo esconde realidades mucho más complejas. Las apariencias en este universo son engañosas, y los caminos que parecen trazados para la eternidad pueden tomar giros abruptos e inesperados, llevando a destinos insospechados. En los últimos meses una serie de señales, pequeñas grietas casi imperceptibles al principio, han ido apareciendo y consolidándose, y al unirlas, comenzamos a vislumbrar un panorama bastante preocupante, teñido de incertidumbre. Para empezar, y quizás uno de los indicadores más evidentes para quienes siguen cada paso de su carrera, las apariciones públicas de Demet y Can juntos se han vuelto alarmantemente escasas. Si antes era algo cotidiano verlos compartiendo entrevistas, posando juntos en alfombras rojas, celebrando galardones en el mismo escenario, o incluso interactuando de manera constante y efusiva en sus redes sociales, ahora, las fotos conjuntas son un tesoro difícil de encontrar, las menciones mutuas se han tornado escuetas y la colaboración artística, ese motor que los impulsó, parece haberse esfumado en el aire. Otro indicio importante y quizás el más alarmante para los seguidores más avezados y perspicaces, son sus proyectos individuales. Hace unos meses, Demet sorprendió al mercado musical con el lanzamiento de un EP en solitario. Si bien es cierto que la crítica aplaudió su audacia y reconoció su talento individual, la jugada dejó a muchos con un sabor agridulce, preguntándose si se trataba de un simple experimento artístico dentro de la estructura del dúo o, por el contrario, de un primer paso decidido hacia una carrera en solitario. La respuesta, o la falta de ella, o se hizo esperar. Ahora, es Can quien se encuentra inmerso de lleno en un proyecto propio. Se trata de un álbum conceptual,
cuya gestación ha estado rodeada de un halo de misterio y, según los rumores más insistentes que circulan por los pasillos de la industria, está a punto de ver la luz. Lo más revelador, y lo que enciende todas las alarmas, es que este ambicioso proyecto, al parecer, no contempla la más mínima participación de Demet. En circunstancias normales, esto no tendría por qué ser un motivo de alarma, los artistas a veces exploran caminos paralelos. Sin embargo, el silencio ensordecedor que rodea el futuro de Nunca Más, las respuestas evasivas y los giros de guión cada vez que se les interroga directamente sobre su continuidad como dúo, es lo que está provocando una auténtica polvareda de especulaciones y encendiendo todas las luces rojas de alerta. Hemos invertido tiempo y esfuerzo en investigar a fondo, buceando en las profundidades de la industria y consultando a observadores privilegiados del mundo musical. Lo que hemos podido recopilar, a través de fuentes cercanas al círculo íntimo de ambos artistas y de profesionales que han seguido su trayectoria de cerca, es que la relación entre Demet y Can, esa conexión que alguna vez pareció inquebrantable y sólida como una roca, parece haberse enfriado considerablemente hasta el punto de rozar la gélida indiferencia. Se habla con creciente frecuencia de diferencias creativas cada vez más marcadas, de visiones artísticas que han divergido de manera irreconciliable. Parece ser que Demet, con su profunda inclinación por temas introspectivos, melancólicos y con un fuerte componente emocional, busca una evolución musical que se aleja cada vez más de las melodías comerciales y bailables que han caracterizado históricamente el sonido de Nunca Más, el estilo que Can, al parecer, prefiere mantener. Can, por su parte, estaría anhelando un sonido más fresco, más vanguardista, quizás influenciado por las últimas tendencias y sonidos que están marcando pauta en la escena musical global. Se rumorea que no está tan dispuesto a transitar la senda más introspectiva y contemplativa que Demet parece querer explorar, creando así una brecha sonora cada vez más amplia. Pero las diferencias musicales no son el único frente abierto en esta compleja ecuación. También se cierne sobre ellos la sombra de rumores sobre tensiones personales. En el intrincado mundo de los dúos artísticos, la convivencia constante, la presión inherente a estar permanentemente bajo el foco mediático, la vertiginosa vorágine de la fama y las expectativas que recaen sobre sus hombros, pueden erosionar incluso las relaciones más robustas y duraderas. No es descabellado pensar que, tras años de giras agotadoras, de intensas sesiones de grabación, de compartir cada instante de sus vidas profesionales y hasta cierto punto personales, hayan llegado a un punto de saturación, de una necesidad imperiosa de espacio individual, de un respiro necesario para reencontrarse consigo mismos. Los egos, esa fuerza poderosa y a menudo volátil que en el mundo del arte juega un papel crucial y a veces destructivo, también podrían estar influyendo significativamente en esta situación. Cuando dos personalidades tan fuertes, carismáticas y exitosas deciden unir sus talentos y caminos, es prácticamente inevitable que surjan fricciones, debates y, en ocasiones, conflictos sobre quién ostenta la visión dominante, quién marca el rumbo artístico, quién lidera el camino en la construcción de su legado. Intentemos ponernos en su piel por un momento. Imaginemos la presión que deben sentir. Cuando un dúo como Nunca Más alcanza el nivel de éxito estratosférico que ellos lograron, las expectativas se multiplican exponencialmente. Cada nuevo lanzamiento se compara implacablemente con los éxitos anteriores, cada decisión artística, por pequeña que sea, está bajo el microscopio del escrutinio público y de una crítica a menudo implacable. Mantener esa magia intangible, esa conexión eléctrica y genuina que el público venera y que los hizo despegar, se convierte en un desafío titánico y constante. Quizás en este momento de sus carreras, han llegado a un punto en el que sienten que ya no pueden ofrecer a sus fieles seguidores lo que ellos esperan de ellos como dúo, o que de forma más simple pero igualmente determinante sus aspiraciones artísticas individuales han tomado rumbos que ya no son compatibles, que han trazado caminos divergentes e irreconciliables. Una de las ausencias más notables, y que a menudo marca el final de una era para un grupo o dúo, es la falta de anuncio de una gira de despedida. Tradicionalmente este tipo de separaciones, cuando son anunciadas oficialmente, suelen ir acompañadas de una última gira, una forma emotiva y épica de decir adiós a sus seguidores, de agradecerles su lealtad y de inmortalizar su legado en una última ovación colectiva. La ausencia total de cualquier indicio de este tipo de evento, sumada a todos los factores que hemos analizado, refuerza la preocupante idea de que esto no se trata de una pausa temporal, de un hasta luego, sino de algo mucho más definitivo, de un adiós sin retorno. Es como si el nombre de Nunca Más, ese grito de esperanza y deseo, se estuviera desvaneciendo lentamente sin un anuncio oficial y dramático, pero con cada vez más pruebas irrefutables que sugieren que el telón, quizás para siempre, está a punto de caer.
¿Y qué sucede ahora con sus incondicionales seguidores? Para ellos, esta noticia, o más bien esta acumulación de indicios, debe ser devastadora. The Met no son simplemente dos artistas que interpretan canciones, son un referente, una parte integral de sus vidas, de sus recuerdos, de sus emociones. Innumerables personas crecieron escuchando su música, la utilizaron como banda sonora para celebrar momentos cumbre de sus vidas, para sanar corazones rotos, para encontrar consuelo en los momentos de soledad o desánimo. La idea de que nunca más se convierta en la realidad más cruda, en un final definitivo, es una píldora difícil de tragar. Podemos imaginar las miles de preguntas desesperadas en redes sociales, los comentarios cargados de nostalgia por lo que fue, la incredulidad ante la posibilidad de un adiós tan silencioso. Es un doloroso recordatorio de que en el arte, como en la vida misma, las cosas cambian, evolucionan, y a veces los finales, por dolorosos que sean, son inevitables. Pero, ¿es realmente el fin? El destino es caprichoso y las crisis, por muy profundas que parezcan, a menudo actúan como catalizadores para una reinvención radical. Quizás esta etapa de incertidumbre sea precisamente la oportunidad que The Met necesitan para crecer individualmente como artistas, para explorar facetas de su talento que hasta ahora han permanecido ocultas o reprimidas, para descubrir nuevas direcciones musicales y, quién sabe, quizás en un futuro no tan lejano, vuelvan a unirse, pero con una perspectiva renovada, con una energía revitalizada, enriquecidos por sus experiencias individuales. La historia de la música popular está plagada de ejemplos de dúos o bandas que se separaron y luego regresaron con un éxito aún mayor, demostrando que las pausas pueden ser tan fructíferas como la continuidad. Sin embargo, la forma en que esta posible separación parece estar gestándose, con tanta discreción, con un aparente distanciamiento y una falta de comunicación abierta, sugiere que este podría ser un adiós más definitivo, un punto y aparte sin fecha de retorno. Lo que sí está fuera de toda duda, lo que se ha convertido en una certeza casi absoluta, es que la era de The Met como dúo, la gloriosa era que nos regaló el inolvidable álbum, Nunca Más y tantas otras joyas musicales que resonarán por siempre en nuestros corazones, está inexorablemente llegando a su fin. Es un momento agridulce, cargado de emociones encontradas. Por un lado, sentimos la profunda tristeza de ver desaparecer un proyecto artístico que significó tanto para ellos como para millones de personas alrededor del mundo. Por otro lado, no podemos evitar sentir una latente expectativa, una curiosidad inevitable por ver qué nuevos horizontes explorarán estos talentosos artistas por separado, qué sorpresas nos depararán sus carreras individuales. Les aseguramos que desde este canal, seguiremos cada uno de sus pasos con la máxima atención, porque el talento innato de The Met es incuestionable, y estamos convencidos de que continuarán dejándonos huella, ya sea juntos en el futuro o como todo apunta por separado en el presente. Así que para hacer un resumen conciso de todo lo que hemos analizado, las señales, los indicios, los rumores y las evidencias objetivas, apuntan de manera contundente a una crisis profunda y posiblemente insalvable en el seno del dúo The Met. Las marcadas diferencias creativas, las presuntas tensiones personales y una creciente distancia en la gestación de sus proyectos individuales, sugieren de forma alarmante que Nunca Más podría estar llegando a su fin, no con un anuncio grandilocuente y calculado, sino con un lento, silencioso y doloroso adiós. Es el cierre de un capítulo inolvidable en la historia de la música contemporánea, y aunque la noticia nos entristezca profundamente, siempre nos quedará el legado imperecedero de su increíble música, un tesoro que nadie podrá arrebatarnos. Y con este sombrío pero esclarecedor análisis, llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Esperamos sinceramente que les haya resultado tan intrigante, revelador y, quizás, conmovedor como a nosotros nos ha resultado prepararlo. Ahora, la palabra es suya. Queremos fervientemente saber qué piensan ustedes sobre esta delicada situación. ¿Creen que es realmente el fin definitivo de The Met como dúo? ¿Qué expectativas tienen para los proyectos individuales de The Met? ¿Qué les gustaría escuchar de ellos en el futuro? Déjenos sus opiniones más sinceras. Sus reflexiones más profundas y sus preguntas en la caja de comentarios que encontrarán aquí abajo. Nos encanta leer cada uno de sus aportes, interactuar con ustedes y mantener viva esa conversación apasionante que nos une. Si han disfrutado de este vídeo y sienten que les ha aportado valor, información relevante o simplemente entretenimiento de calidad, no duden ni por un instante en darle un gran me gusta, compartirlo generosamente con sus amigos, familiares y conocidos para que todos estén al tanto de esta noticia crucial, y lo más importante si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún detalle, ninguna exclusiva del fascinante y siempre sorprendente mundo del espectáculo.
Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía informativa y nos vemos en el próximo vídeo, con más noticias, más análisis y más pasiones desbordantes. Hasta la próxima, amantes de la música y el buen contenido.